Hola amigos, yo soy Aldo García y como bien sabrán quienes siguen el canal y han visto los videos anteriores, el cannabis o cáñamo es una planta que se ha utilizado desde hace siglos en diversas partes del mundo. Sin embargo, cuando aparece la palabra marihuana, esta palabra se utiliza para llevar a cabo una gran campaña de desinformación que inicia principalmente en Estados Unidos y luego se expande hacia el resto del mundo. Tras varios años con esta campaña de desinformación activa y constante, finalmente se concretó la prohibición del cannabis. Primero en Estados Unidos con el Acta de Impuesto a la Marihuana del año 1937 y luego prácticamente en todo el mundo con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU del año 1961. Y tal como les expliqué en el video anterior, la prohibición del cannabis no es más que una gran mentira. Un engaño con el cual se aprivaba prácticamente todo el mundo de las utilidades y beneficios de esta planta. Por esta prohibición no solo se han encarcelado a miles de inocentes, sino que también se ha desperdiciado por varias décadas las utilidades de esta planta. Y probablemente lo más trágico y lamentable de esta prohibición es que se ha privado a millones de personas a lo largo del mundo de poder aprovechar las utilidades medicinales de esta planta para poder vivir mejor y sin sufrimiento. Por ello, en el video de hoy les explicaré a profundidad cómo es que llega a prohibirse esta planta en Estados Unidos y cuáles fueron los actores y factores fundamentales en torno a toda esta prohibición. Pero antes de empezar, invito a todos aquellos que aún no están suscritos al canal a suscribirse, ya que es completamente gratis y basta con simplemente un par de clics, y de paso los invito también a ver los primeros videos del canal que están cargados con muy buena información sobre este tema. Y ahora sí, comenzamos. Aproximadamente entre los años 1910 y 1920 empezó a popularizarse el consumo de cannabis en Estados Unidos. Inicialmente los cigarrillos de cannabis recibían nombres como jive, weed, reefer o marihuana. Y como les expliqué en el video anterior, que por cierto los invito a verlo nuevamente, la palabra marihuana fue la que sirvió y se utilizó para dar paso a la gran campaña de desinformación y a la posterior prohibición, que como se verá más adelante encubría otros intereses políticos, económicos, sociales e incluso raciales, ya que como bien se sabe el racismo es algo que ha estado arraigado fuertemente en este país y en su sociedad desde hace cientos de años. Antes de prohibirse el cáñamo, es decir la marihuana en el año 1937, en Estados Unidos ya venían dándose diversos intentos por tratar de regular o controlar esta y otras sustancias, como por ejemplo la cocaína, la heroína, la morfina y también el alcohol. En el año 1914, por ejemplo, se aprobó una ley conocida como Ley Harrison, con la cual se pretendía regular algunas sustancias. Esta sería una ley de naturaleza registral donde solo quedaban sometidas al control el opio, la cocaína y la morfina, pero el cáñamo o cannabis quedaba fuera de la normativa. Y en sí esta ley solo regulaba aspectos como los registros o la tributación, pero las sustancias podían seguir fabricándose y utilizándose. En términos generales, esta ley contenía muchos vacíos. Sin embargo, desde aquel entonces ya empezaba a creerse que estas sustancias promovían conductas criminales, violentas o incluso demencia. Y tal como siempre ha sucedido con todos los intentos prohibicionistas en la historia, la ley Harrison empezó a crear progresivamente pequeños mercados negros. Asimismo, después de la ley Harrison también se pretendía prohibir el alcohol, y esto se logró con la famosa ley seca que rigió de 1920 a 1933, y tal como era de esperarse, nuevamente, la prohibición, en lugar de ser un remedio como se promocionaba, terminó por ser como una terrible enfermedad para los estadounidenses, ya que terminó por crear redes de corrupción, mercado negro, mafias y crimen organizado. Y como veremos en el canal más adelante, algo idéntico sucedería con la prohibición del cannabis. Alrededor de los años 1920, cuando empezaba a popularizarse y a difundirse el consumo de cannabis bajo el nombre de marihuana, empezó también la gran campaña de desinformación con la cual finalmente se buscaba prohibir la planta. Y tal como les he contado, el consumo de cannabis fue rápidamente relacionado, por una parte, con los migrantes mexicanos y también con los migrantes negros. Y la persona que se encargó de difundir todas estas ideas racistas a través de una gran cantidad de noticias falsas fue el político estadounidense Harry Anslinger. Durante todo el periodo de la ley seca, Harry Anslinger ya trabajaba para el gobierno, y en aquel entonces él quería que el consumo de alcohol fuese penado para que los consumidores sean encarcelados y además de eso pagasen una multa. Y en lo que respecta a las prohibiciones, entre 1921 y 1930 hubo en Estados Unidos dos instituciones encargadas de todo lo relacionado con las drogas. Una primera división de narcóticos del año 1921 al año 1925
1927 y una nueva división de narcóticos perteneciente a una nueva oficina de prohibición del año 1927 al año 1930. Para el año 1929, Harry Anslinger se hizo auxiliar de la oficina de prohibición. Sin embargo, al año siguiente, en 1930, esta oficina sería disuelta luego de descubrirse un escándalo de corrupción en su división de narcóticos, en la cual se encontraban implicados los agentes del control de estupefacientes en alianza con los traficantes. Justamente la oficina de prohibición fue disuelta para tapar este escándalo de corrupción, pero para continuar con el proyecto prohibicionista se creó en ese mismo año la Oficina Federal de Narcóticos, conocida como FBN, que sería una unidad independiente del Departamento del Tesoro estadounidense. De inmediato, Harry Anslinger sería nombrado como comisionado de la nueva Oficina Federal de Narcóticos, y sería nombrado gracias a la ayuda y a la influencia de Andrew Mellon, que se desempeñaba como secretario del Departamento del Tesoro estadounidense, quien además era tío de la esposa de Harry Anslinger, es decir, era el tío político de Anslinger. Andrew Mellon fue un político y banquero estadounidense que estaba estrechamente relacionado con las industrias petroquímicas, como por ejemplo con la reconocida corporación DuPont, que para aquel entonces se encontraba trabajando en el desarrollo de fibras sintéticas y otros productos sintéticos obtenidos a partir del aceite, el carbón y el petróleo. Y como se vería más adelante, estas compañías también ejercerían una notable influencia sobre la prohibición de la planta, al notar, por ejemplo, que sus fibras textiles naturales y otras utilidades como la posibilidad de producir plásticos o papel a partir de ella representaba una amenaza para sus negocios. Como ya les conté en el video anterior, la campaña de desinformación antes de prohibir la planta fue de gran magnitud y estuvo fuertemente influenciada por el racismo. Desde la Oficina Federal de Narcóticos dirigida por Anslinger se preparaban una gran cantidad de noticias falsas que se difundían principalmente a través de los periódicos de Randolph Hearst, pero también se difundían a través de otros periódicos y revistas. Por ejemplo, en el año 1927 aparecían noticias como una del New York Times que narra lo siguiente: una familia mexicana se vuelve loca. Una mujer y sus 4 hijos enloquecieron luego de comer marihuana. Según los médicos, no se podrá salvar a los niños y la mujer quedará loca por el resto de su vida. Y 2 años después, en 1929, aparecía un comercial que ya les presenté en el video anterior, en el cual se decía que la verdad oficial es que si fumas marihuana matarás a la gente. Después de 1930, cuando ya se había creado la Oficina Federal de Narcóticos, la campaña de desinformación se incrementó de forma drástica. Todos los periódicos y revistas se empezaban a llenar aún más de noticias en contra de la marihuana, que para aquel entonces se presentaba como una hierba mexicana. De ese modo aparecieron titulares como por ejemplo la amenaza de la marihuana o la juventud loca, y en las noticias se decían cosas como las siguientes. Por ejemplo, en Ohio 7 jóvenes sembraron el terror cometiendo crímenes y robos. Perpetraron un total de 38 atracos en un periodo de 12 meses y lo hicieron siempre bajo los efectos de la marihuana. Otra noticia decía: en Chicago 2 jóvenes fumadores de marihuana mataron a un policía. Pero una de las noticias más sonadas y difundidas fue la del caso de un hombre llamado Víctor Licata, quien un 16 de octubre de 1933 tomó un hacha y de forma inesperada asesinó a su padre, a su madre, a sus 2 hermanos y a su hermana. Este hecho fue utilizado rápidamente por Anslinger y se relacionó de inmediato con la marihuana. Y a la mañana siguiente la noticia apareció en los titulares de los periódicos locales señalando que Víctor era un consumidor de marihuana, describiéndola además como la hierba mexicana que causa locura. La noticia también apareció en una revista llamada Inside Detective con una foto de Víctor Licata y un titular que rezaba: el maníaco de la marihuana. Sin embargo, lo que no se dijo en aquel entonces fue que Víctor Licata padecía de problemas mentales y que nunca hubo pruebas reales de que él utilizara la marihuana. Además, según lo que se indica en el libro Reefer Madness, la historia de la marihuana, una pericia psiquiátrica posterior al crimen revelaría que Víctor Licata padecía de impulsos homicidas acompañados de alucinaciones, siendo esta una condición crónica. Asimismo, el libro señala que la policía de Tampa, el lugar de residencia de Víctor Licata, había presentado mucho tiempo antes de este suceso una petición para internarlo debido a su condición mental. Evidentemente, este hecho no tenía nada que ver con la marihuana, pero Anslinger lo utilizó mediáticamente utilizando precisamente la palabra marihuana
para atemorizar a la sociedad y para crear una percepción negativa sobre el cannabis. Todas estas noticias de crímenes, de violencia y de locura formaban parte de un archivo de Anslinger y de la FBN que muchas personas conocen como el Archivo Sangriento o el Archivo de Sucesos Macabros. Y según los autores de dos libros muy importantes sobre este tema, se puede afirmar que prácticamente ninguno de los casos del Archivo de Sucesos Macabros de Anslinger es veraz. Harry Anslinger también decía que la mayoría de fumadores de marihuana en Estados Unidos eran los mexicanos, los hispanos, los negros y los artistas, y afirmaba que la música jazz y la música swing era una música satánica que resultaba precisamente del consumo de marihuana. Asimismo, Anslinger decía sin base alguna y atentando contra toda la evidencia histórica que la marihuana era la droga que más violencia había causado en toda la historia de la humanidad. Y del mismo modo decía que la marihuana hacía que las mujeres blancas se relacionen sexualmente con los negros. Aproximadamente desde 1930 en adelante empiezan a aparecer algunas asociaciones influenciadas por todos estos prejuicios raciales, como por ejemplo las Sociedades Patrióticas Aliadas, los Hombres Claves de América o la Coalición Americana. Y para el año 1935 un sujeto de apellido Goethe, que era líder del grupo Coalición Americana, declaró lo siguiente en una entrevista al New York Times: la marihuana, quizá el más insidioso de los narcóticos, es consecuencia directa de la inmigración mexicana. Han atrapado a traficantes mexicanos regalando cigarrillos a los niños en las escuelas. Pero de esta declaración podemos dudar mucho, ya que por razones obvias un traficante buscaría lucrar con la venta de alguna sustancia y difícilmente se la pasaría por ahí regalando su producto. Por otra parte, en el año 1936 aparece un folleto editado por la Asociación Internacional de Educación sobre Estupefacientes, en el cual se decía al lector que el consumo de marihuana producía una rápida degeneración física y mental, además de depravación, lujuria e inclinaciones al asesinato sin motivo. Sin embargo, este folleto no contenía ninguna referencia científica ni nada similar, y por lo que se sabe se trataba solo de afirmaciones sin ningún tipo de base. Además, también aparecieron cartas que eran dirigidas supuestamente por las personas hacia la Oficina Federal de Narcóticos para de esta manera alertar sobre los peligros de la marihuana. Una de aquellas cartas aparecía firmada por un sujeto de apellido Basquet y decía lo siguiente: desearía poder mostrarles lo que un pequeño cigarrillo de marihuana puede hacer a uno de nuestros degenerados hispanoparlantes residentes. La mayoría de nuestra población es hispanoparlante y son débiles mentales casi siempre, por condiciones sociales y raciales. Como representante de los líderes cívicos, les pido ayuda. Todas estas noticias falsas y sensacionalistas se difundieron a lo largo de todo Estados Unidos aproximadamente desde los años 1920. Y finalmente, para el año 1937 se presentó el proyecto de ley del Acta del Impuesto a la Marihuana, un proyecto de ley que estaba dirigido exclusivamente en contra del cannabis, es decir, en contra del cáñamo. Precisamente todas estas noticias falsas que les he descrito fueron presentadas por Anslinger ante el Congreso como justificación para este proyecto de ley, que aparentemente solo buscaba asignar un impuesto para el cannabis. El informe que buscaba la adopción de este proyecto de ley fue presentado por el Departamento del Tesoro y redactado principalmente por Harry Anslinger. En la primera audiencia del 27 de abril del año 1937, quedaría en evidencia que prácticamente toda la información que señalaba que la marihuana era una sustancia perjudicial carecía completamente de fundamento. Y a pesar de tratarse supuestamente de un tema de salud pública, no se convocó a la audiencia al Servicio de Salud Pública del Gobierno de los Estados Unidos. Y como parte del estamento médico solo fueron invitados a participar el Dr. Walter Treadway, director de la División de Higiene Mental, y el Dr. William Woodward, como representante de la Asociación Médica Americana. El Dr. Treadway declaró que ninguna de las preparaciones psicoactivas del cáñamo producía tolerancia o dependencia, y que si no había equivocación en la literatura científica de aquel entonces, solo predominaba por lo general el consumo moderado sin riesgo para la salud física o mental. Sin embargo, la participación de William Woodward fue más extensa y contundente.
Woodward cuestionó por qué no se estaba consultando al servicio de salud y afirmó que los datos contenidos en los informes presentados por Anslinger, es decir, todas las noticias de las que les hablé hace un momento, eran incompletos e inseguros y tal vez falsos. Con respecto de la supuesta adicción, Woodward dijo: se nos remite a publicaciones de periódicos en los que se habla de la adicción a la marihuana y se nos dice que es causa de criminalidad. Sin embargo, ninguna prueba ha sido presentada por la Oficina de Prisiones para determinar el número de presos adictos a la marihuana. Y, además, una investigación informal señala que la Oficina de Prisiones no tiene ninguna prueba sobre este asunto. Woodward también dijo: se nos dice que los niños en edad escolar consumen cigarrillos de marihuana. Sin embargo, nadie de la oficina del niño ha sido convocado para explicar este hábito, y los informes de la Oficina de Educación señalan que no han tenido ningún motivo para estudiar este tema. De inmediato, Woodward fue cuestionado fuertemente por algunos congresistas, especialmente por uno llamado John Dingell, quien le respondió lo siguiente: sabemos por los periódicos que es un hábito que se está difundiendo entre los jóvenes. El hábito aumenta y el número de víctimas incrementa cada año. A lo cual Woodward respondió que no hay pruebas de que esto sea así. Y Dingell, interrumpiendo a Woodward, dijo que la profesión médica debería hacer todo lo posible para suprimir esa maldición que estaba devorando a la nación. Además, de forma irónica, le dijo a Woodward: ¿acaso usted está resentido porque no fue consultado en la redacción del proyecto? Woodward dijo que para ilegalizar un fármaco no bastaba con rumores y prejuicios étnicos, sino con pruebas primarias e inmediatas. Pero finalmente se le dijo a Woodward: usted no está cooperando. Si quiere darnos consejos sobre legislación, lo que tiene que hacer es venir aquí con propuestas constructivas y no dedicarse a poner obstáculos en lo que trata de hacer el gobierno federal. Curiosamente, luego de algunos años, la carrera de Woodward se vería arruinada luego de que se le tendiera una trampa. Resulta que un policía se hizo pasar por un paciente para que Woodward le recetara morfina, y de esta forma el gobierno lo incriminó por prácticas ilícitas. Tal como se puede ver, por aquellos años era bastante común que la Oficina Federal de Narcóticos tendiera trampas a los médicos para después denunciarlos. Y para el final del video les contaré un dato sumamente curioso de algo ocurrido en una de las audiencias del Congreso cuando se hablaba del proyecto de ley del acta del impuesto a la marihuana. Por otro lado, otra cosa que muy poca gente sabe es que este proyecto de ley estuvo preparándose en secreto, aproximadamente desde 1935 hasta 1937, sin consultar a las autoridades competentes y tampoco a los especialistas en la materia. Y los miembros de la Asociación Médica Americana supieron tan solo 2 días antes de la presentación del proyecto que la planta que buscaba prohibirse bajo el nombre de marihuana era la misma que ellos conocían como cannabis y que habían utilizado en Estados Unidos desde hace varias décadas para el tratamiento de diversas enfermedades. El proyecto de ley fue introducido al Congreso de forma secreta el 14 de abril de 1937 por Herman Oliphant, que en lugar de introducirlo o presentarlo a comités apropiados como por ejemplo el Comité de Agricultura, el Comité de Textiles o el Comité de Drogas, lo presentó directamente al Comité de Modos y Medios del Congreso. Y la razón por la cual el proyecto se envió intencionalmente al Comité de Modos y Medios fue porque este comité era el único que podía enviar los proyectos directamente a la Casa Blanca sin necesidad de que estos sean debatidos previamente en otros comités. En una de las audiencias, además, un doctor de apellido James dijo ante el comité: todavía no podemos entender, señor presidente, por qué este proyecto de ley se ha estado elaborando en secreto durante 2 años sin consultar en ningún momento con los de la profesión, haciendo referencia obviamente a los médicos. Finalmente, luego de toda esta conspiración contra la planta, el proyecto de ley del acta del impuesto a la marihuana fue aprobado por unanimidad el 1 de octubre del año 1937. Sin embargo, aquí también hay algo muy importante que contar de aquel momento decisivo, y esto es que cuando llegó el momento de la votación se preguntó al Comité de Modos y Medios si se había consultado y se había tenido en cuenta la opinión de la Asociación Médica Americana, a lo cual el representante del comité de apellido Winston respondió: sí, contamos con un tal Wharton y la Asociación Médica está de acuerdo. Pero lo que pasaba en realidad era que Winston estaba pronunciando mal el apellido de William Woodward, el médico de la Asociación Médica Americana de quien les hablé hace un momento y que en realidad se había opuesto al proyecto de ley desde la primera audiencia. Sin embargo, sus opiniones no fueron tomadas en cuenta. Otra de las cosas que no se dijo en ningún momento al público, que tampoco se tuvo en cuenta durante toda la campaña prohibicionista y que tampoco se consideró en las audiencias previas a la aprobación del proyecto de ley, fue que entre los años 1932 y 1933
1933, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios sobre el consumo de cannabis en la zona del Canal de Panamá, donde los soldados y los oficiales estadounidenses fumaban cannabis o marihuana, es decir, fumaban la misma planta que en Estados Unidos se presentaba como una planta del demonio. Los resultados del estudio, dirigido por el médico Joseph Franklin Siller, señalaban que la planta no representaba ninguna amenaza para la disciplina militar y que no había ninguna prueba de que la marihuana produzca adicción en los soldados. Por estas razones, el estudio concluyó que no consideraba aconsejable impedir la venta o el uso del cannabis, y como se vería con el paso del tiempo, algunos estudios posteriores llegarían a conclusiones muy similares. En lo que respecta al acta de impuesto a la marihuana, el escritor y filósofo Antonio Escootado señaló que se trataba de una norma penal maquillada de disposición administrativa, puesto que luego de aprobarse la ley se creó un cuerpo policial federal con la capacidad de imponer condenas de prisión e incluso penas capitales. La ley del acta del impuesto a la marihuana era una ley que aparentemente solo consistía en fijar y registrar un impuesto a todos aquellos actores relacionados con el cannabis, como por ejemplo los productores, los comerciantes, los importadores e incluso los médicos que lo recetaran. Por ejemplo, los médicos tenían que pagar $1 de impuestos por cada 30 gramos de cannabis y tenían que informar a la Oficina Federal de Narcóticos todos los detalles sobre sus pacientes, y en caso de no hacerlos podían terminar en prisión tanto el médico como el paciente. Y para aplicaciones distintas a las médicas tenían que pagarse $100 de impuestos por cada 30 gramos de cannabis, y en caso de no cumplirse esta norma las penas podían ser desde una multa hasta varios años de cárcel. Pero con este panorama y con estos precios tan elevados se hacía prácticamente imposible utilizar el cannabis, ya sea para fines industriales, textiles, médicos, alimenticios o recreativos. Y de esta forma se detuvo rápidamente casi toda la industria del cannabis en Estados Unidos. No obstante, hubo dos lugares ocupados por los estadounidenses, especialmente con presencia militar, donde no se prohibió el cannabis bajo el acta de impuesto a la marihuana. Y estos dos lugares fueron el Canal de Panamá y las Islas Filipinas. Como les comenté hace un momento, el estudio realizado en el Canal de Panamá concluyó que el cannabis o marihuana no representaba ninguna amenaza y por tanto no se recomendaba prohibir su consumo ni su utilización. Sin embargo, la razón más importante para no prohibir esta planta ni su uso en estos lugares fue que el gobierno estadounidense venía sirviéndose de las utilidades textiles e industriales de la planta para abastecer principalmente al ejército. Por ejemplo, en las Islas Filipinas habían importantes cultivos de cannabis que servían para obtener fibras textiles que se utilizaban para abastecer y equipar al ejército y a las tropas estadounidenses ubicadas en la zona del Canal de Panamá. Precisamente en un cortometraje del año 1942, luego de haberse prohibido el cannabis en 1937, el gobierno estadounidense reconoció las utilidades del cannabis y contó cómo lo había utilizado desde hace varios siglos para equipar a su ejército. Por otra parte, antes de aprobarse la ley del impuesto a la marihuana, desde los años 1930 venía desarrollándose una máquina para descortezar el cáñamo, es decir, para separar la fibra de la pulpa del tallo. Esta máquina ahorraba muchos procesos y reducía considerablemente el tiempo que tomaba procesar el cáñamo en la antigüedad, facilitando de esta manera su utilización en las nuevas industrias, como por ejemplo en la industria papelera o en la industria textil. Sin embargo, todas estas industrias y todas estas aplicaciones del cannabis ponían en riesgo los negocios de las compañías petroleras, petroquímicas, farmacéuticas e incluso papeleras. Pero con el acta de impuesto a la marihuana que representaba la nueva prohibición, se quitaba del camino al cáñamo y se protegían los intereses de las grandes corporaciones, como por ejemplo a las compañías que venían desarrollando fibras sintéticas a partir del petróleo, como la compañía DuPont, vinculada al político y banquero estadounidense Andrew Mellon, que como ya les conté era el tío político de Harry Anslinger, es decir, tío político de la principal persona responsable de la prohibición y de la gran campaña de desinformación en contra de esta planta. Y es así como hemos llegado al final de este capítulo. De esta forma, con una gran cantidad de mentiras y desinformación, y para la protección de determinados intereses, se prohibió el cannabis y sus utilidades bajo el acta de impuesto a la marihuana del año 1937, ignorando todas las opiniones de los especialistas médicos y toda la evidencia que sugería que el consumo de cannabis no ofrecía riesgos, y tomando como base principalmente todas las patrañas sensacionalistas y ridículas, además de racistas, que Harry Anslinger difundía por todos los periódicos a lo largo del país.
pero como se verá más adelante, con una fuerte influencia de los Estados Unidos, posteriormente también se prohibiría el cannabis alrededor de todo el mundo. Y para cerrar, aquí viene el dato curioso que les prometí para el final de este video. En una audiencia del Congreso estadounidense del 10 de junio de 1937, un senador pidió la aprobación unánime de todos los participantes para tratar o abordar el tema de un acta de impuesto a la marihuana. Y al parecer hizo esta propuesta en las últimas horas del día, por lo cual el senador de New York de apellido Snell cuestionó si era adecuado abordar este proyecto de ley a esas horas del día. El senador Snell además manifestó no saber nada sobre el tema y dijo que si se celebra una sesión hasta tarde y alguien plantea abordar una ley a esas alturas del día, por lo general el senador promedio no sabrá nada al respecto y por eso consideró que no era justo abordar el tema en aquel momento. Posteriormente el senador Snell preguntó al presidente del Congreso sobre qué se trataba el proyecto, a lo cual este respondió: tiene que ver con algo que se llama marihuana. Creo que es algún tipo de narcótico. Por lo tanto, tal como se puede ver claramente, la prohibición del cannabis, cáñamo o marihuana no solo es una gran mentira, sino que además en las propias grabaciones de las audiencias del Congreso de aquella época se pone de manifiesto que prácticamente ni los senadores ni el presidente del Congreso sabían con exactitud sobre lo que se estaba votando. En resumen, todas estas evidencias demuestran nuevamente que la prohibición de esta magnífica planta no es más que un gran engaño. Pero aquí no termina todo el tema, ya que después de aprobarse la ley del acta del impuesto a la marihuana en Estados Unidos, la campaña de desinformación continuó y se extendió al resto del mundo, inundando nuevamente a toda la sociedad con más mentiras sobre esta planta. Y sobre todos estos temas iré profundizando en los próximos videos. Así que si te gustó la información, recuerda dejar tu like en este video, recuerda suscribirte al canal y puedes comentar sobre los aspectos que más te hayan interesado. Finalmente, los invito a compartir este video en todas sus redes para que llegue a muchas más personas y nos estaremos viendo en el próximo video.